Gracias, hermano Samuel, gracias Steven, gracias Dariel por ayudarnos con el sonido, con la música, con la adoración en esta tarde, una tarde soleada aquí en Columbus, Ohio, una tarde de verano, un domingo de verano, hoy 24 de mayo del 2020. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, llegar a ustedes por este medio. Dios les bendiga a todos, Iglesia Sembrando Esperanza, Iglesia San Marcos, pastores, amigos de Columbus, Ohio y más allá de las fronteras de este estado y de los Estados Unidos, Centroamérica. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Vamos a tener un tiempo de palabra. Hay una palabra para usted. Hay una palabra que Dios tiene para usted a través de mí en esta hora. Bien, mi mensaje en esta tarde lleva como título Al Dios no conocido. Nuestro mensaje hoy, al Dios no conocido. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias, por lo menos aquellos que tengan Biblias, en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 34. Voy a estar dividiendo la lectura en dos partes en esta hora, así es que vamos del 16 al 21. Y la primera parte del libro de los Hechos, capítulo 17, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se refería, ¿verdad?, a Silas y a Timoteo, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, es decir, cosas nuevas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo o algo diferente. El Señor bendiga su palabra en esta tarde. En este capítulo, si usted lee todo el capítulo 17 del libro de los Hechos, en este capítulo el historiador Lucas o San Lucas nos relata la historia del paso del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero por Tesalónica y Berea y Atenas. Y él tenía como compañero de viaje a Silas y a Timoteo. Atenas es hoy la capital de Grecia. En la antigüedad, el centro más importante del arte, de la filosofía. Era un centro cultural e intelectual, y se dice también que Grecia o Atenas es la cuna de los grandes filósofos como Sócrates y Platón. Se dice, ¿verdad?, entonces que era una ciudad universitaria, pero se caracterizaba esta ciudad por ser una ciudad que tenía muchos dioses, muchos ídolos por doquier. Una ciudad de muchos dioses, una ciudad llena de estatuas, una ciudad completamente idólatra.
Se dice que sacrificaban ovejas a los dioses y también al Dios no conocido. Se dice que en Atenas era más fácil encontrarse con un dios, entre comillas, estatua, que con un hombre en las calles. Filósofos, epicúreos y estoicos eran las corrientes filosóficas y éticas de aquella época. Y dice la palabra entonces que a Pablo lo llevaron al Areópago, es decir, que quiere decir colina de Ares. Este era el nombre del dios de guerra llamado Marte. En este lugar se dice entonces que se reunía el Consejo de Atenas, es decir, los tribunales de Atenas. El versículo 16 dice que mientras Pablo, dice, los esperaba en Atenas, así lo hacía Timoteo, dice que hizo un recorrido por la ciudad y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada completamente a la idolatría. Su espíritu se turbó, su espíritu se puso triste porque la ciudad estaba llena de dioses extraños, de ídolos. Y dice la palabra que el apóstol Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que allí estaban. Es decir, que el apóstol Pablo les presentaba el evangelio del reino. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que eran corrientes filosóficas de aquel entonces, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este loco? Es decir, uno más, hablando de dioses extraños. Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses. Porque el apóstol Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y también les hablaba del tema de la resurrección. Pues bien, dice el historiador que tomándole a Pablo, lo trajeron a ese lugar, a esa plaza, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues nosotros saber de qué es lo que estás hablando. Ve usted qué interesante. Y el historiador dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí en ese lugar, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo o algo diferente, es decir, algo de moda, algo que estaba pasando en el momento. Es aquí entonces donde el apóstol Pablo, ya en el verso 22, que es la segunda parte, ¿verdad?, de la lectura. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, el apóstol Pablo, como un estratega misionero, era un hombre observador. Él entró a la ciudad, inmediatamente hizo un recorrido y observó todo lo que estaba pasando en esa ciudad. Y él observó, dice, que los atenienses tenían como cultura, como costumbre, que eran muy religiosos. Así, ¿no?, como en nuestro medio, como en nuestro siglo XXI, nuestra cultura está llena también de gente muy religiosa, porque el cristianismo, por supuesto, es otro, ¿verdad? Pero sí tenemos a nuestro alrededor en estos tiempos, el siglo pasado y mucha gente que es muy religiosa,
pero ya en el versículo 23, el apóstol Pablo hace la transición, hace el puente para darles un mensaje, ¿verdad?, a los habitantes de Atenas. Dice el 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, es decir, vuestros altares, hallé también un altar. Ayer vi un altar en el cual estaba una inscripción y decía, ¿verdad?, en esa inscripción, al Dios no conocido. Es decir, la ciudad de Atenas estaba llena de ídolos, de estatuas, de dioses extraños. Y habían construido altares, ¿verdad?, para todos esos dioses raros, para todos esos dioses extraños. Pero por aquello de que había alguno que ellos no conocían, por aquello, dicen, por aquello, ¿ok?, vamos a levantar un altar para aquel Dios que nosotros todavía no conocemos. Tal vez, posiblemente, hay alguno allí, ¿verdad? Entonces vamos también a adorarlo. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo quiero anunciarles en este día o en esta tarde. A ese Dios no conocido. El mundo, mis hermanos, está lleno entonces de religiones. Miles y miles de religiones en el Medio Oriente, en Asia, en Latinoamérica. Por todos lados tenemos muchas sectas extrañas, muchas religiones. Solamente en la India se dice que hay más de 15,000 religiones. Estamos saturados de ídolos en el mundo. Así es que dice el apóstol Pablo, pues a ese Dios que ustedes no conocen, pero que yo conozco muy bien y sé quién es Él, dice el apóstol Pablo, yo ahora se lo voy a presentar. Déjenme decirle a mis hermanos que es posible ser un religioso sin tener a ese Dios en el corazón. Es posible visitar una iglesia. Es posible pertenecer a una religión. Es posible pertenecer a una secta sin haber tenido una experiencia personal, ¿verdad?, con ese Dios. Así es que decía, hay muchas religiones. Ustedes, dice el apóstol Pablo, adoran a ese Dios sin conocerle. Y es cierto, muchas veces nosotros adoramos al Dios verdadero, a Jesús, nuestro Señor y Salvador, a ese Dios Padre, muchas veces, ¿verdad?, porque somos buenos imitadores, porque otros hacen eso, nosotros también lo hacemos, pero no le hemos realmente conocido. Estamos muy lejos de Él, de ese Dios verdadero. Pues bien, a ese Dios no conocido, yo le vengo a presentar a usted también en esta tarde, en este momento. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio y les presento. Y ya en el versículo 24, en el verso 24, el apóstol Pablo presenta su primer punto. Es decir, en su mensaje, en su discurso, presenta su primer punto. El versículo 24 dice, el Dios que hizo, dice, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos con manos por manos humanas. Aleluya. A ese Dios entonces, a ese Dios que no vive en templos. No vive en templos. Ese Dios no vive en templos. Y si hay algo que la pandemia nos enseñó en estos meses, ¿verdad?, de pandemia, que nos ha enseñado especialmente a nosotros los pastores y también a los religiosos, a los feligreses,
es que nosotros no tenemos a Dios atrapado, no podemos tener a Dios atrapado en un templo, no podemos tenerlo allí atrapado, ¿verdad? En un espacio, porque Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnisapiente. Dios está aquí y en todo lugar. No podemos limitarlo a un espacio. No vive en templos como se nos vendió hace muchos años en la religión, donde solamente usted y yo podíamos adorar a ese Dios en un templo a través de alguien. Ahora que usted y yo tenemos libertad para entrar hasta el trono de su gracia, tenemos libertad para orar, para hablar con el Señor, completamente libertad. No vive en templos, no vive en templos. Y dice el apóstol Pablo, y ese Señor, dice, es Señor del cielo y también de la tierra. Es el Señor entonces de la historia. Es el Dios no solamente de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también es el Dios de nosotros. Es el Señor de la historia. Tiene la creación en sus manos. Tiene el mundo entonces bajo control. Hoy en día tenemos muchas preguntas. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Hay muchas preguntas sin respuesta. Probable, esas respuestas vienen de camino para usted y para mí. Pero Dios es un Dios en el cielo, en la tierra. Es el Dios de mi vida y de su vida, y Él tiene todo bajo control. Así que el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en Él hay, es decir, que todo lo que usted y yo vemos y palpamos, tuvo su origen en Dios. No es obra de la casualidad. Definitivamente, decía yo el domingo pasado, hablando de la creación, Dios es un Dios planificador, Dios es un Dios administrador, Dios es un Dios creativo. Él hizo al mundo, Él hizo las estrellas, Él hizo el universo, y todo está bajo el control de su espíritu. Aleluya, porque Él es Señor en el cielo y en la tierra. Y sigue diciendo, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, que ese Dios que el apóstol Pablo está presentando, que yo estoy presentando en esta tarde, para nosotros ese Dios no es solamente el creador, sino que también es el Dios proveedor, es el Dios sustentador, es decir, el que nos da a nosotros el aliento de la vida. Por Dios es que usted ha comido en esta mañana, por Dios es que usted desayunó, por Dios es que usted tiene salud, por Dios es que usted tiene una familia maravillosa, por Dios es que usted tiene trabajo, porque Dios es un Dios que sustenta, es un Dios que provee, es un Dios bueno, es un Dios grande. Él es Señor proveedor, sustentador. Él es Jehová Jireh, el que da aliento de vida. En palabras de Pablo, Él está en todo y sobre todo, y tiene todo el control. Y ya en el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo les está presentando a los filósofos, a todos los intelectuales, a toda la gente que vivía en ese entonces, les está diciendo entonces
que el hombre proviene de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó al hombre, dice, a su imagen y semejanza. Usted y yo, mis hermanos, no somos producto de la evolución. Yo lo siento, pero yo no vengo del mono. Yo no vengo del mono. Yo no sé usted, pero yo no vengo del mono. Usted y yo fuimos creados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Fuimos creados perfectos. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero ya el versículo 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, para que busquemos de Dios. Es decir, Dios quiere establecer una relación con usted y conmigo, porque Dios es un Dios relacional. Él es una persona. Para que le busquemos instintivamente, es decir, que es un Dios de propósito. Hay algo en el hombre que lo hace mirar hacia arriba. Hay algo en el hombre que le dice que hay un ser superior y que el mundo y el universo no puede ser obra de la casualidad. Tiene que haber un Dios superior. Solamente que muchos hombres, muchos seres humanos no admiten que hay un Dios, muchas veces por orgullo, ¿no? Así que el hombre ha sido criado para que adore a Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios que usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados con un propósito, para que le adoremos, para que le sirvamos también. Desgraciadamente, entonces, el hombre busca al Dios equivocadamente. De allí, entonces, los miles y miles de ídolos que el hombre tiene, que el hombre adora. ¿Qué dice el Salmo 115? Tienen ojos, no ven. Tienen, dice, orejas, no escuchan. ¿Ok? Tienen boca, no hablan, no comen. Tienen nariz pero no huelen, tienen mano, no tocan, tienen pies pero no caminan. El Salmo 115, usted puede buscarlo cuando tenga un tiempito. El salmista hablando, ¿verdad?, en contra de la idolatría que rodeaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y si hay algo que Dios aborrece es la idolatría, y era uno de los mandamientos. No te harás imagen ni semejanza. No adorarás a falsos dioses. Allí está en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. ¿Por qué usted entonces adora a una estatua? ¿Por qué usted se postra y le besa los pies a un Cristo que está allí, ¿verdad?, en una cruz? Dice una canción, la cruz está vacía. Cristo no está ahí. La cruz solamente representa, ¿verdad?, simboliza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte. Pero Cristo no está allí colgando de un madero. Por eso es que la iglesia cristiana evangélica, aunque tengamos la cruz, la tenemos vacía. ¿Por qué? Porque Cristo no está allí. Cristo no está muerto, Él está vivo, dice una canción. Así que el ser humano busca a Dios muchas veces equivocadamente. Pero ya en el versículo 28, otro punto que está presentándole el apóstol Pablo a los atenienses, en el versículo 28, porque en Él vivimos,
En Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, porque en Él vivimos y por Él nos movemos. Por su gracia, por su misericordia. Siendo pues, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o a plata o a cosas semejantes o a escultura de arte o de imaginación de hombre, porque el hombre es el que crea los ídolos. Usted crea dioses en la mente, pero solamente hay un Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Porque el hombre tiene o ha tenido un gran problema. Quiere adorar algo que ve. Y la vida cristiana se trata de fe. Usted y yo, los que creemos en Jesús, lo adoramos sin verlo. Le servimos sin verlo. Pero en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, tremendo, que se arrepientan. Dios dice que ha pasado por alto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, imagínense ustedes si en aquel tiempo Él había pasado los tiempos de la ignorancia. ¿Qué me dice usted del siglo XXI? Iniciando el siglo XXI, el año 2020. ¿Podría el hombre ser ignorante cuando hay acceso a tanta tecnología? Cuando ya el evangelio está siendo predicado en todo el mundo por las redes sociales, donde nosotros no hemos podido entrar físicamente, ahora hemos entrado por medio de la tecnología. Ahora los predicadores que le predicábamos a un grupo relativamente pequeño, mediano en nuestras iglesias, ahora le estamos predicando a cientos y a miles posiblemente en el mundo. Así es que no hay excusa. Cuando dice la Biblia que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá Jesús, vendrá el Cristo, cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo. Y para mí, que ya casi el 99% de la población del mundo se le ha predicado el evangelio. No hay excusa, no hay pretexto. Han pasado los días de la ignorancia, no hay excusa. Ahora dice el apóstol Pablo, y ese es el clímax, ¿verdad? Es la parte central, ese es el objetivo del apóstol Pablo. Y les llega, ¿verdad?, de frente, frontal, y les dice para que se arrepientan. Mis hermanos, si nosotros tenemos una religión, nuestra religión, ¿ok? Solamente se puede conocer a Dios, se puede vivir a Dios a través de una puerta o de un paso que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese es el inicio de la vida cristiana, el arrepentimiento, para que se arrepientan, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hoy en día entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación de Dios en Jesucristo, nadie puede decir que no conoce la palabra, que no conoce el evangelio. Por algo el apóstol Pablo dice en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay atajos, mis hermanos y amigos. No hay otro camino. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al cielo, nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Podrían haber entonces miles de religiones, pero esas religiones son solamente los esfuerzos del hombre para alcanzar a Dios, pero no lo puede alcanzar a través de su esfuerzo, porque el evangelio es algo gratuito. Usted no tiene que pagar, no tiene que cumplir penitencias ni ofrecer penitencias para llegar al Padre. Es solamente creer en Jesús, creer en Jesús solamente. Dice Romanos 10:13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Solamente a través de Jesús hay salvación. No hay esfuerzo humano, no hay religión, ni por obras. Efesios 2:8, para que nadie se gloríe y después diga: yo me salvé porque compré o porque ayudé, hice buenas obras, porque ayudé a mucha gente. No. Usted y yo como cristianos sí tenemos que hacer buenas obras. Estamos llamados a servir, estamos llamados a hacer obras, pero no para salvación. Y dice el último, ya voy cerrando, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Uy, tremendo verso. Es decir, que Dios juzgará al mundo. Dice la Biblia que un día usted y yo vamos a estar ante los pies de Jesús dando cuenta. Porque el hombre tendrá que dar cuenta. Tendremos que dar cuenta un día de lo que hicimos aquí en la tierra. Por medio de Jesucristo dice que juzgará al mundo. Pero ya en el verso 32, cerrando, el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos. Pero cuando llega lo de la resurrección de los muertos, fue como darles un pellizco o una bofetada a los atenienses. Y se burlaban, y otros decían: ay, Pablito, ya te oiremos hablar de este tema otro día. Ya te oiremos en otra ocasión, porque hablar de resurrección de muertos en ese contexto era ser blasfemo. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y para el apóstol Pablo, la base de su mensaje, y el plan de su mensaje es presentar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y en tercer lugar su resurrección. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús, para el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, es el fundamento de la fe, es el fundamento de nuestra fe.
sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Vana sería nuestra fe. Así que cuando usted y yo evangelizamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos presentando? Simplemente y maravillosamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y también su resurrección. Y si quiere agregarle también, es que un día Cristo va a venir. Es que Cristo vendrá y un día estaremos frente a frente, cara a cara, y todo ojo le verá, dice las Sagradas Escrituras. Cerrando ya, el mensaje del apóstol Pablo tiene un final feliz. Misión cumplida, objetivo alcanzado. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Es decir, que hubo respuesta. Hubo respuesta. Yo espero que como resultado de estos meses que han sido tan difíciles para el mundo y para la iglesia y para nuestras familias en todas las áreas económicas, financieras, salud, igual en la iglesia, yo espero que el resultado de todo esto sea que miles y miles de almas, miles y miles de personas conozcan a Jesús, conozcan a Cristo. Yo espero, Iglesia Sembrando Esperanza, Iglesia de Columbus, Ohio, que usted no siga siendo el mismo de siempre, antes de la pandemia. Debe de haber algo diferente en la vida suya y en la vida mía, antes de la pandemia y después de la pandemia. Compromiso, entrega, santidad, apoyo a la iglesia, apoyo a los pastores, servicio social, evangelismo, discipulado para la ciudad. El resultado del mensaje de Pablo fue que algunos creyeron. No nos dice exactamente cuántos, pero creyeron. Y lo siguieron a Pablo, y se unieron a Pablo, siguieron a Jesús. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Aleluya, valió la pena. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, no perdió su tiempo en Atenas, presentó el evangelio. Así que, hermanos creyentes, usted no pierda su tiempo en estos momentos. Háblele a la gente de Cristo, a su vecino, a sus compañeros, abra su boca y dígales cuánto Jesús les ama. Aleluya. Es tiempo de hablar a la gente de Dios. Es tiempo de compartir. Y probablemente algunas personas que están viendo este mensaje, escuchando, no conocen a Jesús, o usted no ha dado un paso de compromiso. Posiblemente usted durante mucho tiempo ha visitado una iglesia, pero va de visita, simplemente no ha adquirido compromiso, no se ha bautizado, usted no sirve al Señor. La pregunta es, ¿quieres entregarle tu vida a Jesús en esta tarde? ¿Le gustaría a usted confesarlo como Señor y Salvador en esta tarde? ¿Quiere usted conocer realmente, tener una estrecha relación con ese Dios no conocido, al cual te he presentado en esta tarde como mi Señor y mi Salvador? También puede ser tu Señor y tu Salvador en este momento. No dejes para mañana
lo que puedes o lo que debes hacer hoy. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido presentada en esta tarde. Permite, Señor, que esa palabra haya encontrado corazones, una tierra fértil, corazones sedientos y hambrientos, y que muchos, Señor, se hayan entregado a ti. Toca, Espíritu Santo, las vidas en esta hora. Hay personas que están viendo o que van a ver este video posteriormente, que tienen vacíos, que tienen preguntas, que tienen situaciones adversas. En esta tarde, Señor, te los presento, donde quiera que estén, en cualquier país donde estén viendo. En esta tarde, Señor, elevo una plegaria por la nación, elevo una plegaria por los Estados Unidos de América, elevo una plegaria por nuestra ciudad, por nuestra familia, por los países de Latinoamérica, por los países del mundo, por nuestros gobernantes. Señor, gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, hasta aquí has sido fiel y hasta aquí nos has ayudado. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo por este mismo canal. Dios les bendiga. Amén y amén.